Hola, soy Cristian Pérez y hoy vamos a hablar sobre cómo se puede calcular la confiabilidad específicamente apuntando al acuerdo interjueces. Cuando queremos calcular la confiabilidad de una medición, existen distintas formas y estas se pueden agrupar dependiendo de la fuente de error que me preocupa. Una medición puede estar afectada por distintas fuentes de error y estas se pueden clasificar en tres grupos. El error puede deberse al contenido, o sea, a qué decidí preguntar, ¿ya? O qué ítems decidí utilizar para realizar la medición, al momento, o sea, cuándo decidí realizar la medición, o los calificadores, o sea que el error puede provenir de la gente que está asignándole puntajes a la medición. Ahora, cuando me preocupa si el calificador puede estar afectando la medición, lo que voy a tener que ver es el acuerdo interjueces. Y esto implica ver de qué manera dos o más personas que están aplicando la medición coinciden o discrepan en los puntajes que le asignan a los desempeños que están observando. Si discrepan mucho, significa que mi instrumento está mal porque la medición es muy afectada por los sesgos y las percepciones individuales y subjetivas de los calificadores, pero si coinciden mucho, significa que lo que están evaluando tiene que ver más con el objeto observado que con sus subjetividades. Hay distintos estadísticos para poder evaluar el acuerdo interjueces. De hecho, el porcentaje de acuerdo simplemente es una forma. El problema es que hay un porcentaje de acuerdo que es esperable por azar, por lo tanto hay que descontarlo, y ahí aparecieron algunos estadísticos de acuerdo interjueces como el kappa de Cohen y el kappa de Fleiss, pero actualmente uno de los más versátiles y más recomendados es el alfa de Krippendorff. Para realizar el cálculo del acuerdo interjueces, lo que nosotros vamos a tener que tener es un instrumento que pueda ser aplicado por distintos jueces. Esto suele ocurrir en el caso de las pautas de observación, donde tenemos, por ejemplo, docentes, que puede ser 1, 2, 3 o 4, y que califican el desempeño de un estudiante. Si a ti te preocupa que esa pauta puede ser muy subjetiva o puede ser muy ambigua y por lo tanto la calificación del juez puede variar mucho de acuerdo a sus interpretaciones del momento, entonces sí o sí vas a tener que preparar en una instancia una evaluación donde a los mismos estudiantes o a los mismos sujetos los evalúen por lo menos dos calificadores. Pueden ser 3, 4, 5, ahí tú eliges. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una pauta de observación, en este caso ficticio. Esta pauta evalúa el desempeño de los estudiantes cuando estos realizan una entrevista. Pero, como dicen acá las instrucciones, esta pauta fue hecha solamente para este ejercicio y, parafraseando a South Park, ¿cierto? La pauta de observación fue diseñada solo con fines didácticos y debido a que no tiene estudios psicométricos en contextos reales, fuera de este taller nadie la debería usar. Esto lo aclaro para que no crean que esta pauta la estamos usando en algún otro contexto y que pueden llegar y aplicarla en su trabajo. Bueno, en este caso, las instrucciones ficticias también son que el calificador tiene que hacer esto. Con relación al comportamiento del estudiante durante la entrevista, indique la respuesta que mejor identifique su percepción en cada reactivo. Y acá tenemos primero tres preguntas que son dicotómicas, o sea, tenemos un no y un sí. Este código que ustedes ven acá, el 0 para el no y el 1 para el sí, solamente lo debería ver el digitador, pero lo puse acá para que ustedes vean cómo esto finalmente se va a transvasijar a la base de datos. En el primer ítem, ¿cierto? Se dice que el estudiante saluda al realizar la interacción. O sea, el calificador, al ver la entrevista, tiene que ver si saluda o no. Luego, el estudiante realiza una anamnesis adecuada. Y luego, sí, al final, el estudiante deja espacio al paciente para preguntas. Pero luego hay dos preguntas que funcionan en formato de escala estimativa. La primera dice, las preguntas del estudiante apuntan a los aspectos clínicamente más relevantes del cuadro del paciente. Y aquí las alternativas son nunca o casi nunca, a veces y casi siempre o siempre. Y la última dice, el estudiante responde las dudas del paciente y las alternativas son no las responde superficialmente y las responde en profundidad. Yo creo que ya deberían estar pensando que esto, si es superficial o si es en profundidad, puede ser algo ambiguo. Y esto fue hecho intencionalmente para que veamos qué tipo de errores en la construcción del instrumento pueden afectar el acuerdo interjueces. A partir de esto, ¿a dónde voy ahora? Bueno, a una base de datos donde las respuestas a esta pauta de observación se han trasvasijado
Y aquí ustedes pueden ver cómo esto se dispone para poder hacer el cálculo de acuerdo interjueces. En primer lugar, acá tenemos un conjunto de 1919 observaciones. Son todas falsas, así que da lo mismo. Puede haber hecho 5000, así que no crean que esto es impresionante. También se puede hacer con tamaños muestrales más pequeños. Y aquí tenemos el ítem 1, que en este caso sería este de acá, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que tiene el ítem 1 con el juez 1 y el ítem 1 con el juez 2. Aquí podemos ver rápidamente que coinciden en ese caso, coinciden en este caso también, y más adelante empiezan a aparecer algunas discrepancias, por ejemplo acá, donde uno dice que no y el otro dice que sí. Aquí tenemos al ítem 2, ¿ya? O sea, este ítem. Y aquí pasa lo mismo, tenemos el ítem 2 con el juez 1 y el ítem 2 con el juez 2. El ítem 3 también tiene un juez 1 y un juez 2, el ítem 4 un juez 1 y un juez 2, y en el caso del ítem 5, que es este ítem de acá, solamente para que vean cómo funciona el ejercicio, tenemos un juez 1, un juez 2 y un juez 3. O sea, acá tenemos un alumno que ha sido evaluado por cada uno de los ítems de la pauta que vemos acá, ¿ya? Pero acá ha tenido dos calificadores que lo han evaluado, acá dos también, aquí dos y aquí tendríamos tres calificadores. ¿Cómo hacemos para hacer el análisis? Bueno, rápidamente lo primero que vamos a tener que hacer es, recuerden, guardar esto en formato CSV, porque ya no abre todavía formato Excel. Lo voy a guardar ahí, aquí me dice si lo quiero reemplazar porque obviamente ya lo tengo, y me voy a ir ahora a abrir el formato CSV en JASP. Al hacer clic en JASP, lo que podemos ver, ¿cierto? Es que tenemos el programa. Voy a ir acá, archivos recientes, no, voy a abrirlo desde cero, como si fuera la primera vez que lo abro, no es cierto, pero vamos a fingir eso. Voy a ir a buscar y voy a ir a ver el archivo que acabo de grabar de acuerdo interjueces. Y aquí tenemos la misma base que les acabo de mostrar. El cálculo del acuerdo interjueces es sencillo y se hace aquí en el menú de fiabilidad. Recién dijimos que las formas de confiabilidad dependían de la naturaleza del error que me interesaba evaluar, y entonces cuando me interesa el error derivado del contenido, evalúo fiabilidad unidimensional, o sea, consistencia interna. Cuando me interesa el error derivado de los momentos, utilizo correlación intraclase, y cuando me interesa el error derivado del calificador, veo acuerdo de calificadores. Probablemente muchos de ustedes, si tienen el JASP recién abierto, dicen, oye, pero a mí no me aparece el menú de confiabilidad. Y eso ocurre porque el menú de confiabilidad, aunque ya está en su programa, no aparece en el menú por defecto. Para eso tienen que ir, voy a achicar un poquito esto para que se vea mejor, tienen que ir acá al botón más, y por defecto fiabilidad está desactivado, por eso no aparece en el menú de arriba. Simplemente basta con que ustedes hagan clic en el más azul y hagan clic acá en fiabilidad y les va a aparecer el menú, que es exactamente donde yo me metí recién para ver acuerdo de calificadores. Y esto es sencillo, entonces voy a ir acá, acuerdo de calificadores, y voy a tener que meter las dos mediciones del mismo ítem acá, ¿sí? Y rápidamente el programa calcula el kappa de Cohen. Está diseñado para ítems dicotómicos, pero solamente cuando tengo dos calificadores. Entonces acá muestra el acuerdo del calificador 1 y el calificador 2. Aquí hay una derivación del kappa de Cohen que se llama kappa de Fleiss, que funciona cuando tengo más de dos calificadores, si ustedes tienen la suerte, porque es súper difícil de tener 4, 5 o 20 personas calificando el mismo desempeño. Bueno, primero, mis felicitaciones porque lo lograron, pero luego no van a poder utilizar el kappa de Cohen porque solamente permite ver dos calificadores, así que en ese caso se usa el kappa de Fleiss. Y hay un tipo de estadístico para calcular el acuerdo interjueces que funciona cuando el ítem es dicotómico, es ordinal, es escalar y que funciona independiente de la cantidad de calificadores que ustedes estén utilizando y que se llama el alfa de Krippendorff. Entonces acá podemos ver que el valor del kappa de Cohen que nos entrega el análisis es de 0.83, casi 0.84, y lo mismo pasa con el alfa de Krippendorff. Y tenemos los resultados. Ahora, esto es bueno, esto es malo, para eso tenemos que tener ciertos rangos de interpretación y les recomiendo utilizar los siguientes. Para el kappa de Cohen tenemos una propuesta que es del año 1977 y que es de Landis y Koch. Y aquí podemos ver que un valor de kappa de Cohen superior a 0.80 es considerado como un indicador de acuerdo interjueces casi perfecto. Y de hecho, para que uno pueda considerar el uso de una medición en este caso, debería ser por lo menos de 0.61. Pero estamos aquí en el rango superior, así que podemos felicitarnos, ¿cierto?, por el desempeño que ha tenido el ítem.
Si queremos utilizar el alfa de Krippendorff, que ya sabemos que es útil cuando los ítems son dicotómicos, o sea nominales, cuando son ordinales o cuando son escalares, ¿ya? Y cuando tengo más de dos jueces, en ese caso un valor de 0.80 se entendería como un valor de acuerdo satisfactorio. ¿Ya? No es perfecto porque para que fuera perfecto tendría que ser exactamente de 1, pero está dentro de los valores que son bastante adecuados para ser utilizados. Esto implica que la respuesta de los sujetos al instrumento de medición depende más del desempeño observado que de la subjetividad del evaluador. Vamos a ver otros ejemplos acá empleando el mismo JASP, y aquí una cosa que nosotros podríamos hacer es duplicar el análisis para que tenga las mismas funciones ya activadas y tirar los ítems que usamos hacia atrás y ver ahora lo que pasa con el ítem 2, con el juez 1 y el juez 2, y en este caso el kappa de Cohen es de 0.15, casi 16, y el alfa se demora en calcularse, pero es el mismo valor, y vamos a ver los rangos de interpretación. Yo creo que ustedes ya están claros en que estos valores son bastante malos. Si pensamos en el kappa de Cohen, un valor de este tipo indica un acuerdo interjueces leve, básicamente del tipo que no deberías utilizar, y en el caso del alfa de Krippendorff estaríamos ante un acuerdo pobre, también del tipo de acuerdo que indicaría que no puedes usar el ítem. Ese ítem depende muchísimo de la subjetividad del sujeto que califica. ¿Qué implica eso? Que eventualmente tienes que rediseñar el instrumento o por lo menos rediseñar ese ítem que está funcionando mal, porque ya el anterior funcionaba bastante bien. Ahora veamos qué es lo que pasa con los otros ítems. Puedo volver a duplicar el análisis o ir acá a fiabilidad, acuerdo de calificador y pedirlo de nuevo para el ítem 3. En este caso se dan cuenta que está casi cercano a 1, por lo tanto es una muy buena confiabilidad o muy buen acuerdo interjueces. Y si pedimos ahora lo que pasa con el ítem 4, que ya recuerden que el ítem 4 ya no era dicotómico, sino que era politómico, igual se realiza el cálculo con el kappa de Cohen, pero en este caso es recomendable que usen el alfa de Krippendorff, que es de 0.90, o sea, tenemos un muy buen acuerdo interjueces. Y finalmente, con el kappa de Cohen da exactamente lo mismo cuando ustedes tienen más de dos jueces, pueden tener 2, 3, 4, 5 o 6. Acá el kappa de Cohen calcula algo que llama JASP el kappa promedio, pero si se dan cuenta los kappa los calcula de pares de jueces, el 1 con el 2 y ve el acuerdo entre ellos, el 1 con el 3 el acuerdo entre ellos y el 2 con el 3 el acuerdo entre ellos. Está demorando en calcularse el alfa de Krippendorff, pero este estadístico es el adecuado cuando yo quiero evaluar más de dos jueces. Y aquí tenemos un valor de 0.52. Si vemos qué significa esto, la verdad es que en este caso también se indica un acuerdo pobre. ¿Por qué se debería estar generando este acuerdo pobre? Probablemente por el ítem que estamos evaluando. Si ustedes se acuerdan, este ítem en particular, que fue evaluado por 3 personas, tiene este reactivo. El estudiante responde las preguntas del paciente, que podría haber sido algo que yo califico como sí o no y que estaría medianamente libre de ambigüedades y de subjetividad, pero las alternativas dicen, bueno, él no responde, probablemente funciona bastante bien, pero dicen por acá, los responde superficialmente y los responde con profundidad. Lo que se entiende por superficial o por profundo puede variar desde calificador en calificador y por lo tanto puede hacer que la interpretación de este ítem sea ambigua, lo que implica que va a haber un bajo acuerdo interjueces, el ítem no funciona bien, no deberíamos ocuparlo y ya es cuestionable utilizarlo en investigación o diagnóstico, pero definitivamente si el ítem funciona mal no deberíamos utilizarlo para ninguna evaluación sumativa o ninguna medición que tenga repercusiones para la vida del estudiante o de la persona que está siendo calificada. Y eso es lo que podemos ver hoy. Así se calcula el acuerdo interjueces utilizando JASP.